Y yo le puse este mensaje, mirar a Jesús. ¿Ok? ¿Y por qué le puse mirar a Jesús? Yo creo que conforme va pasando el tiempo en la vida cristiana, vas conociendo a Jesús de diferentes maneras. Vas conociendo a Jesús de maneras distintas. O vas conociendo a Dios de maneras diferentes. Por ejemplo, hay algunos que en este lugar conocen a Dios como Dios su proveedor, porque han experimentado que Dios ha sido proveedor. Algunos aquí conocen a Dios como su Dios sanador, porque han experimentado que Dios los ha sanado. Algunos a lo mejor lo conocen como el que es su estandarte, aquel que los defendió, el que es su bandera, aquel que los protegió. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando los años, lo vamos conociendo de diferentes maneras. Lo vamos conociendo de maneras que hacen que de cierta manera nuestra confianza se afirme más en Él. Que nuestra confianza se sostenga en Él y que podamos de esa manera nosotros seguir caminando en la vida cristiana. Porque si tú y yo somos muy sinceros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos enfrentado a un tiempo en el cual nuestra fe es dudosa. La semana pasada, la pasada o la antepasada, no recuerdo, fue la pasada, la pastora Soda hablaba de una fe milagrosa. Y cuando estaba compartiendo, algunos hicieron el comentario y al finalizar hicieron el comentario de creer más en Dios en medio de nuestras circunstancias. Y nuestra fe se pone a prueba cada día conforme va pasando el tiempo, porque hay situaciones que vienen y nos golpean. Podemos tener un trabajo muy estable y llega una situación que de un día al otro ese trabajo ya no es tan estable. Y ahí nuestra fe tal vez puede menguar o puede ser tambaleada. Entonces, ¿cuál es la importancia de mirar a Jesús? ¿Cuál es la importancia de que tú y yo miremos a Jesús? Fíjate lo que dice Mateo 16, 13 al 16 en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, algunos otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que oremos para entrar de lleno al mensaje, ¿está bien? Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Padre, yo te pido que la revelación que llegó a Pedro de que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que el día de hoy también llegue a nuestros corazones. Que el día de hoy también podamos salir de este lugar confiando plenamente en que tu palabra y que tú eres real en nuestras vidas. Y que salgamos con esa determinación, que nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios. Aquel que puede hacer cualquier cosa, aquel que es capaz y que con su sangre fue suficiente y con su sacrificio fue suficiente para limpiar nuestros pecados, salvarnos de nosotros mismos. Y que al momento de resucitar tú nos estabas dando una vida en abundancia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjate bien, esta pregunta que Jesús hace está un poco como la respuesta de los discípulos está un poco como fuera de contexto, porque les pregunta a Jesús: a ver, muchachos, ¿quién dicen que soy yo? Ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían visto lo que Jesús había hecho. Ellos estaban conscientes, habían visto milagros, habían experimentado. A 4 de ellos Dios los llama en una pesca milagrosa. Imagínate, no había nada que pescar y de repente había para pescar demasiado y todavía compartir a las barcas que estaban a un lado. Y llega Jesús y los llama y decidieron seguirlo, decidieron dejarlo todo. Pero llega un punto que después del ministerio, de muchos milagros, Jesús les llega y les pregunta: ¿quiénes dicen que soy yo? Y la pregunta que Jesús le hacía a sus discípulos, yo te la hago a ti: ¿quién dices que es Jesús en tu vida? ¿Quién dices en este momento que Jesús es en tu vida? ¿Por qué? La respuesta de los discípulos era: algunos dicen que eres Juan el Bautista,
Algunos otros dicen que eres Elías, algunos otros dicen que eres Jeremías, algunos dicen que eres algún profeta por ahí. Habían visto lo que Jesús estaba haciendo, se estaban dando cuenta que había perdón en medio del pecado, se estaban dando cuenta que había un hombre con autoridad, que la Biblia nos enseña que Jesús predicaba como quien tenía autoridad. La religión en ese tiempo, los que enseñaban la palabra de Dios, estaban en duda, las personas los veían con ciertas dudas, los respetaban, pero había dudas en ellos. Y llega Jesús y empieza a predicar un mensaje distinto, empieza a sanar a los enfermos, empieza a liberar a los endemoniados, y todavía los discípulos, los que estaban cerca de él, comienzan a preguntarse, les pregunta y comienzan a dar respuestas como, pues algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías, pero la pregunta era directa. No les estaba preguntando qué dicen los demás. Es, ¿ustedes quién creen que soy? Y la respuesta de Pedro es inmediata y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esto nos damos cuenta que Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, solamente el Espíritu de Dios te lo pudo haber revelado. Y conforme va pasando el tiempo, tú y yo vamos experimentando lo que Dios nos va revelando de lo que Él es en nuestras vidas. Conforme va pasando el tiempo, tú y yo podemos darnos cuenta. Y yo siempre lo he dicho, la vida cristiana es un proceso. Es imposible querer cambiar de la noche a la mañana. Es imposible dejar nuestra vida anterior y comenzar una vida nueva, olvidándonos de todas aquellas cosas que fuimos fomentando, que fuimos cultivando en ese proceso. Es por eso que yo creo en la vida cristiana como un proceso en el cual Dios viene, transforma tu vida, pero va llevándote por un camino. Los días son distintos, el tiempo es diferente, pero Dios siempre está marcando la pauta. Y de repente dejas de hacer cosas que antes creías que estaban bien y ahora simplemente las dejas de hacer. Y no vamos a entrar en profundidad en eso, pero es necesario que todos los días de nuestra vida podamos ver a Jesús para que entendamos lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces vamos a ver esto. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, tenemos que fomentar nuestra fe y agarrar nuestra fe y cimentarla en lo que estamos viendo. Mi querida familia, no podemos poner nuestra mirada en un hombre. No puedes poner tu mirada en tu jefe, como poner tu fe en que tu trabajo te va a sostener. No puedes poner tu mirada o tu fe en que el doctor con el que estás yendo es el que te va a dar las respuestas. No puedes poner tu fe en tu esposo ni en tu esposa. No puedes poner tu fe en la escuela de tus hijos o en la educación que tú les diste. Necesitas poner tu fe y tu mirada en quién es Jesucristo. Necesitas poner tu fe y lo que tú eres y tu esperanza de vida en Cristo. ¿Por qué? Y yo se los contaba hace poco. Yo estaba en mi trabajo, amaba mi trabajo y de repente empieza a tambalearse todo. Y a veces creemos que nuestro sustento proviene de aquello que estamos haciendo bien, cuando realmente nuestro sustento siempre va a provenir de quién es Jesucristo. Él es fiel aunque tú seas infiel. Él es bueno aunque tú te portes mal. Él es Dios y Él sabe ser Dios. Permitámosle ser Dios, pero necesitamos poner nuestra mirada en Él. Y yo quiero que veamos algunas personas en la palabra de Dios, algunos ejemplos de cómo miraron a Jesús después de tener un encuentro con Él. ¿Okay? El primero es el leproso que mira a Jesús como quien purifica. Y vamos a leer Lucas 5 del 12 al 13. Fíjate lo que dice. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Qué impresionante, pero ¿qué significa la lepra? ¿Qué significa la lepra en la palabra de Dios? Casi siempre que tú y yo veamos la palabra lepra o que esté hablando de lepra, está hablando del pecado. Está hablando del pecado que hay en nuestra vida, el pecado que nosotros permitimos que llegue a nuestro corazón, el pecado en el cual insistimos constantemente en mantenernos. Y a mí me impresiona porque la lepra
La lepra, la enfermedad como tal de la lepra deteriora físicamente. El físico lo empieza a deteriorar. La lepra espiritual, como dicen algunos pastores, empieza a deteriorar nuestra alma, nuestra vida espiritual, lo que somos. Y cada vez el problema de no pedirle a Dios que nos limpie es que cada vez esto hace o provoca que tú y yo dejemos de mirarlo. Porque a veces creemos que nuestro pecado es tan grande que Él no puede estar con nosotros. A veces creemos que nuestro error es tan grande que Jesús se quiere apartar de nosotros. A veces creemos que porque hemos fallado, no somos dignos de estar sentados a la mesa de Dios. Pero la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos en este lugar, no hay absolutamente nadie que pueda levantar su mano y decir, yo no he pecado, yo soy santo, soy perfecto, por cuanto todos hemos pecado. Pero la gran noticia que siempre nos da el Evangelio es que este leproso, al acercarse a Jesús y decirle, Señor, ¿puedes limpiarme? La respuesta de Jesús nos da la gran noticia es, sí, sí quiero limpiarte. Sí quiero limpiarte, sí quiero que seas limpio. Porque no hay pecado ninguno que Dios no pueda perdonar. No hay ningún error que tú y yo cometamos que nos pueda alejar de ese amor. Él quiere limpiarnos. Él quiere restaurarnos. Él quiere que tú y yo podamos cada día acercarnos más a Él. Yo te voy a pedir con mucho amor y es que no permitas que tu pecado te aleje de Dios. No permitas que tus errores sean lo que te separe de Dios. No permitas que aquellas cosas que han estado y que por muchos años tal vez no has podido dominarlas o no has podido cambiarlas, sean las que te alejen de Dios. Este leproso había una característica: cuando ellos eran diagnosticados con lepra, los separaban totalmente de la sociedad. Eran separados, no podían acercarse a las personas. ¿Y qué pasa? Este hombre, al enterarse que Jesús iba a estar en cierto lugar, decide dejar lo que todo mundo decía que era lo correcto, que era alejarse hasta que estuvieran bien. Él decide acercarse a la ciudad, acercarse a donde Jesús iba a estar para rogarle una sola cosa: límpiame. Y la pregunta del día de hoy no es tanto si Jesús quiere limpiarte. La pregunta del día de hoy es, ¿tú quieres ser limpio? La pregunta es, ¿tú realmente quieres decirle a Dios, sabes qué? Estos son mis pecados. Me gusta mucho en mi trabajo porque me confunden, como que confunden mi religión, ¿ok? Y llegan y dicen, oye, pues tú eres pastor, ¿no? Y ¿me puedo confesar contigo? Y yo, ¿ok? No, y yo por dentro, chismecito, ¿no? Digo, ya están aquí, pues le entramos, ¿no? Y comienzan a decirme, no, pues que hice esto, hice aquello. Y yo, sinceramente, yo nunca he estado en la religión católica, entonces no sé cómo funciona lo de confesarse. Y yo nada más los escucho. Y al final les digo, mira, no sé cómo funciona esto o cómo es en donde tú asistes. Tengo que ser muy sincero, pero yo hay algo que puedo hacer. Y es que puedo orar por ti. Porque si tú ya te acercaste es porque tenías la necesidad de acercarte. ¿Sabes? Cuando sientes la necesidad de acercarte a Dios, te puedes acercar libremente. Él te ama, eres su hijo. Él quiere limpiarte. Él quiere sanarte. Él quiere que te acerques a Él. Y a mí me encanta esto porque es importante decirlo dentro de la iglesia, porque a veces no lo decimos. Él no te va a obligar a que te acerques a Él para ser limpio. Él va a permitir que de tu corazón puedas acercarte a Él. Y cuando te acercas, Él te limpia. Él te perdona. Él te ama, eres su hijo y te va a amar toda la vida. A pesar de que decidas constantemente vivir en una vida en pecado. Porque al final de cuentas Él es Dios y te ama. En algún momento de tu vida, en algún punto vas a poder redireccionar tu vida a Él. Y ahí es cuando Él te abraza, te ama y consuela todo tu ser. El problema del pecado en nuestra vida no es que Dios no nos quiera o no nos ame por ello. El problema del pecado en nuestra vida es que poco a poco, al ser tan insistentes en eso, nos vamos alejando nosotros mismos de Dios. Nosotros mismos nos vamos alejando.
tuve una conversación con una persona y me decía, ¿sabes qué? Yo voy a dejar un tiempo el ministerio porque quiero dedicarme a otros proyectos de vida. Y me encanta cuando las personas pueden ser sinceras y me fascina cuando las personas son realistas y no te dicen las cosas nada más como para esconder lo que hay detrás. Y me dice, y conocí a una persona y quiero vivir mi vida con esta persona. Y él no quiere nada con la iglesia. Entonces ya tú como pastor le das un speech de todo lo que debería de hacer o lo que ella representa y sabes que Dios está contigo y tú mejor, ¿por qué no haces que Él venga? Y todo lo que Él quiera, pero la decisión ya estaba tomada. ¿Sabes? Dios respeta nuestras decisiones. Porque al final de cuentas Dios es un caballero. Nadie aquí en este lugar puede decir, a mí Dios me obligó a venir el día de hoy. A lo mejor los hijos pueden decir, mi papá me obligó a venir, ¿verdad? No me dejó otra. Pero nadie aquí puede decir que Dios se apareció y te dijo, si no vas a la iglesia, a partir de mañana te va a ir mal. Nadie aquí puede decir que Dios se le apareció y le dijo, hey, si no dejas de pecar, te va a ir mal. Porque al final de cuentas Dios es un caballero que está esperando que tú te acerques a Él y le digas, Señor, quiero ser limpio. Quiero realmente ser limpio. Y eso es lo que significa tener a un Cristo que nos ama tanto. Ahorita cantábamos, Él nos ama tanto. Y el amor de Dios es incondicional. Tú y yo podemos acercarnos a Él y Él nos va a limpiar. Pero si no queremos, Él respeta nuestra decisión. Porque al final de cuentas Él nos dio en nuestra personalidad nos dio la manera de poder tomar decisiones. Que sean decisiones. Y el problema de que muchas veces hacemos las cosas porque alguien más nos lo dice es que no lo decidimos. Y como no es una decisión propia, no es una decisión personal, volvemos a caer en la misma situación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. En Lucas 8:28 nos vamos a encontrar con el endemoniado gadareno. Y vamos a leer nada más lo que el demonio le dijo al ver a Jesús, ¿ok? Fíjate lo que le dice. Al ver a Jesús, en Lucas 8:28, al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mira, vamos a ver un poco la historia de este joven. Este joven lo tenían encadenado. La sociedad, al tenerle miedo por lo que hacía este joven, lo tenía encadenado, lo habían separado de todos. Lo tenían amarrado. Creían que no había esperanza, que no había manera de salir adelante. Y de repente aparece en la historia Jesucristo. Porque lo primero que debemos saber es que tenemos que aprender a ver a Dios como aquel que quiere limpiarnos de nuestros pecados. Pero también debemos ver a Dios como aquel que quiere liberarnos de nuestras cadenas. ¿Cuáles son nuestras cadenas? ¿O qué tipos de cadenas podemos tener? Podemos tener una cadena que es la falta del perdón. Podemos tener una cadena que posiblemente se convierta en lo que es la cadena actual de nuestra generación y de las generaciones de nuestros hijos, que es una cadena como la depresión, como la ansiedad, como las enfermedades que empiezan a pegar mentalmente a nuestros jóvenes. Aclaro, no estoy diciendo que estén endemoniados, ¿va? Porque no, ya la depresión es un demonio. No, tranquilos. Estoy poniendo el ejemplo de las cadenas, ¿ok? Cosas que nos están deteniendo. Tal vez estás tan aferrado a un amor prohibido, que estás tan amarrado a eso. Y esa es una cadena que viene a nuestras vidas. Tal vez en este momento estás tan aferrado a un trabajo y te estás atando una cadena en ti mismo. Amistades que no te convienen. ¿Cuáles son las cadenas o qué son las cosas que te tienen amarrado? Porque mira, a mí me encanta repetirlo. Yo creo que es el verso que más repito. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Pero el verdadero amor jamás te va a encadenar, jamás te va a enjaular, jamás te va a agarrar y va a hacer que quieras que hagas lo que esa persona dice. Es por eso que yo constantemente menciono, Dios te permite tomar decisiones. Aunque esas decisiones te afecten, Dios permite que tú tomes decisiones. Porque si tú no tomaras decisiones, literalmente fueras un robot, programado para hacer lo que alguien más quiere.
Y yo creo firmemente en que Dios nos ha dado una vida en abundancia, una vida para disfrutarla, una vida para que que podamos disfrutar el tiempo que vivimos. Pero si tú estás encadenado, creo que no puedes disfrutar la vida. No se puede disfrutar. ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué cosas te estás aferrando? ¿Al pecado? Porque te puedes aferrar a tu pecado. Pero tú y yo podemos ver esta historia de este endemoniado. Cuando nadie más creía que iba a poder ser libre, llega Jesús y libera totalmente a este joven. ¿A qué te estás aferrando? ¿En qué áreas de tu vida estás siendo necio? Necesitamos pedirle a Dios que sea aquel que rompa las cadenas de nuestra vida. Que sea Él que rompa las cadenas de nuestra vida. ¿Sabes? Tú puedes terminar con la depresión que estás pasando. Tú puedes terminar con la ansiedad que estás viviendo. Y es importante decirlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere liberarte. Pero no creas que va a ser de la noche a la mañana. Es una decisión constante. Dejar de hacer algo es una decisión constante. Es como aquellos que dicen, voy a ir al gimnasio. Yo hace como un mes empecé con todas las pilas, empecé a ir al CrossFit, le empecé a echar un chorro de ganas. Pero llegó un momento donde el entrenador me dijo, Giovanni, es tiempo de meterle peso a las cosas. Y bueno, pues es tiempo, ya voy motivado, ya traigo ganas y empiezo a levantar la barra con peso. Llego a mi casa, me dolía hasta la uña del cuerpo. Y llego a la casa, me tomo una aspirina, un ibuprofeno, un ketorolaco y seguía doliendo todo el cuerpo. Y al día siguiente que toca ir al gimnasio digo, no, duele demasiado, la barrita y hasta ahí. Ya meterle ya es ambición eso, solamente los pecadores quieren verse fit para que la gente los vea, es vanidad eso, decía yo. Y bueno, ahí lo dejé. Pero ¿sabes? Fue mi decisión dejarlo. Y a veces tomamos decisiones de este tipo de manera y yo ahorita te lo digo riéndote, pero te voy a decir algo. Durante las 3 semanas o 2 semanas que duré haciendo ejercicio constantemente, no tuve ningún achaque. Me podía agachar, me podía levantar. Fíjense, milagrosamente hasta podía comer más. Y la panza se quedaba igual. Aunque ahorita comes y vas para arriba, ¿no? Yo me sentía bien con el ejercicio. Pero yo tomé la decisión de no seguir yendo. Y de la misma manera nos encargamos o nos toca vivir nuestra vida con el pecado. A veces sabemos que no está bien, a veces sabemos que nos pone mal, a veces sabemos que ciertas decisiones que estamos tomando nos tienen atados, pero decidimos seguir ahí. A veces soltar ese perdón a esa persona que nos hirió, nos lastimó. Ay, pero es que yo, ¿por qué lo tengo que perdonar si él fue el que me hirió? Que venga y me pida perdón. Nos aferramos a la decisión de estar encadenados. Solitos ponemos cadenas en nuestra propia vida. Y lo curioso es que Jesús quiere liberarnos. Quiere que tú y yo podamos vivir sin peso, que podamos caminar libremente, que podamos andar por la vida disfrutándola y no cargando cosas en la mochila innecesarias. Tenemos que aprender a decirle que Él sea el que rompa nuestras cadenas. ¿Qué cadenas necesitas romper el día de hoy? ¿Qué cadenas en tu vida necesitas derribar, romper, destrozar? ¿Cuáles son aquellas cadenas? Porque toda aquella cosa que te mantenga esclavizada es algo importante que tienes que romper. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Pablo sigue diciendo, dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no dejaré que ninguna de ellas me domine. Y a lo mejor tú eres muy bíblico y sabes mucho de la palabra de Dios y me vas a decir, pastor, pero ese verso tiene que ver con sexualidad. Sí, tiene que ver con sexualidad, pero aplica en todas las áreas de tu vida. Porque todo aquello, tú tienes que entender que todo te es permitido, pero no todo te conviene. Tú tienes que entender que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no debes permitir que esas cosas te dominen. ¿Qué es lo que te está dominando? ¿Qué es aquellas cosas que están tomando el control de tu vida?
Porque todo aquello que reemplaza el lugar de Jesucristo en tu vida, que reemplaza la libertad que Dios te ha dado, es una cadena que tú necesitas romper. Es una cadena que tú necesitas decirle a Dios, aquí está. Necesito que la quites de mi vida. Y a lo mejor dice uno que otro, bendito Dios, alguien tenía que hablar de esto. Mi amor, mi vida, eres la cadena que hay que romper. Pero no estoy hablando del matrimonio, no estoy hablando de las relaciones entre parejas. Estoy hablando de aquellas cosas que realmente se convierten en un problema para que tu matrimonio no prospere. Estoy hablando de aquellas cosas que realmente se convierten en un problema para que tu vida profesional no siga avanzando. Para que tu vida amorosa no sea lo que debe, como debe de ser. Estoy hablando de aquellas cosas que provocan que tus hijos no sigan el camino de Dios. ¿Qué son aquellas cosas que están limitándote? Esas cosas son las que tú le tienes que decir a Dios, Señor, rompe las cadenas de mi vida. Rompe las cadenas de mi vida. Dios quiere romper todas esas cadenas. Pero para que Él las rompa, tú tienes que querer. Tú tienes que querer. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto o a nuestra siguiente persona, y es Zaqueo. Como dice la canción, era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Y en Lucas 19:5 nos menciona que Jesús llegó a un lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Y fíjate bien, si vamos a hablar de Zaqueo, nos vamos a dar cuenta de algo. Zaqueo era un hombre que lo tenía todo. Económicamente su vida estaba bien. Económicamente o socialmente, tal vez ante los judíos era una persona no querida, pero ante la sociedad romana era una persona respetable. Era una persona que estaba en un estatus social alto, pero no estaba conforme con lo que había. Era una persona que estaba viviendo una vida tranquila, se podría decir, porque algunas personas dicen, oye, el dinero no es importante, pero muchos de nosotros podemos decir, pero prefiero llorar con una cuenta suficientemente abultada a llorar con 0 pesos en la bolsa. O como dicen por ahí, prefiero llorar en la playa que llorar en mi casa. Zaqueo tenía el dinero suficiente para irse de vacaciones, tenía el dinero suficiente para asegurar a su familia, pero algo faltaba en él. Y era tanta la inconformidad que había dentro de él, tanta la inconformidad que había en Zaqueo, en su interior. Porque tal vez muchos de nosotros el exterior no es tan importante. Pero ¿qué tal nuestro interior? ¿Cómo está nuestro interior en este momento? ¿Estamos satisfechos con la vida que hemos vivido? ¿Estamos satisfechos con la educación o la crianza que le hemos dado a nuestros hijos? ¿Estamos satisfechos con nuestro trabajo, con nuestra empresa? ¿Estamos satisfechos con las decisiones que hemos tomado? ¿Estamos satisfechos en la manera que nos hemos comportado, cómo hemos actuado? Y tal vez muchos de nosotros podemos ver nuestro interior y darnos cuenta que no estamos satisfechos. Podemos darnos cuenta que tal vez en nuestro interior hay algo que hace falta. Zaqueo lo entendió todo. Y Zaqueo entendía que para poder sentirse satisfecho, que para poder él sentirse una persona plena, tenía que hacer a toda costa que Jesús lo viera. Tenía que hacer o tenía que provocar a toda costa poder acercarse a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, porque Zaqueo agarra y se sube a un árbol para poderlo ver. Pero cuando Jesús lo ve, curiosamente Jesús sabía su nombre. Y le habla por su nombre, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Porque en tu casa voy a estar. Cuando tú y yo entendemos ese vacío que hay dentro de nosotros, cuando tú y yo entendemos ese vacío, escúchame bien, y lo queremos llenar con lo que es correcto, lo queremos llenar con lo que es la persona de Jesús, va a haber satisfacción personal en nuestra vida. Porque tú y yo podemos llenar el dolor que hay, tal vez podemos llenarlo con unas vacaciones, lo podemos llenar con teniendo dinero, lo podemos llenar haciendo actividades, pero si no buscamos que Jesús esté en nuestro corazón, siempre vamos a sentirnos vacíos, como si camináramos sin un propósito y sin una dirección.
Necesitamos encontrarnos con la persona de Jesús para que haya salvación en nuestra vida. Y a veces decimos, pero ¿de qué necesitamos ser salvados? Soy una persona que no anda en pecado. Me equivoco, pero no ando en pecado. Cometo errores. Económicamente estoy bien. ¿De qué necesito ser salvado? Estoy sano. Tengo salud. Necesitamos ser salvados de ese vacío interior que tenemos muchas veces. Esas heridas que se vienen y se quedan en nuestra alma. Esas palabras que tal vez alguien dijo y se quedaron tan dentro de tu corazón que han definido tu personalidad, que han definido quién tú eres, que han definido tu asistencia y tu permanencia en las cosas de Dios. Necesitamos ser salvados de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones. Necesitamos ser salvados de nuestros propios errores. Al final de cuentas, Zaqueo conoció a Jesús. Y de ser una persona que tal vez era aborrecida por los judíos, que era odiada por los judíos, pudo sentir una satisfacción total al encontrarse con Jesús. Y a lo mejor dentro de la iglesia cristiana tenemos este dicho que en Jesús lo podemos encontrar todo. Pero nunca vas a poder encontrar a Jesús todo hasta el momento que tú le permitas que Él sea todo en tu vida. Hasta el momento que tú le permitas que Él sea realmente tu Salvador. Hasta el momento que tú le permitas que Él intervenga en tu vida, en tu persona, y que haga lo que necesite hacer dentro de ti para que tú puedas sentirte pleno y satisfecho con lo que estás haciendo. Tal vez en este momento, a estas alturas, ya te equivocaste demasiadas veces. Tal vez en este momento estás dándote una oportunidad más y dices, esta es la última que me doy. Tal vez en este momento estás en ese punto en tu vida donde dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? No hay necesidad de seguir avanzando. Déjame decirte, invita a Jesús a tu vida. Invita a Jesús a tu vida. Si te has equivocado, como cualquiera de los que estamos aquí. Has tenido errores, como cualquiera de los que estamos aquí. No, es que la iglesia debe ser santa y perfecta. Allá arriba seremos santos y perfectos. Aquí somos pecadores e imperfectos. Todo lo contrario cuando estemos delante de Dios allá arriba. Pero por el momento, por este momento, somos personas que necesitan a Jesús todos los días de su vida. Todos los días decidirse por Jesús y decirle, aunque me cueste, aunque tenga que renunciar, aunque tenga que hacer las cosas, me voy a acercar a ti y no me voy a alejar por nada del mundo. Decídete por Jesús todos los días. Decide que Él sea tu Salvador. Esa sensación de que las cosas están bien dentro de ti. Esa sensación que puedes llegar a tener en el hecho de que sabes que todo está bien a pesar de que sea un caos tu vida. A pesar de que sea un caos, que en este momento llega la enfermedad, llega la falta de trabajo, que en este momento empiezan a suceder cosas difíciles. Hay una sensación cuando tenemos a Jesús de que todo va a estar bien. Esa tranquilidad de que a pesar de la enfermedad Dios puede sanar. Esa tranquilidad que a pesar de la escasez Dios puede proveer. Esa tranquilidad de saber que tenemos a Dios con nosotros y que Él está tomando el control de nuestras vidas. Solamente la vas a obtener cuando tienes a Dios contigo. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es simplemente mero trámite. La satisfacción la vas a encontrar en el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Y esto nos lleva entendiendo que Él quiere sanar, que quiere limpiar nuestros pecados, que quiere romper las cadenas de nuestra vida, que Él quiere ser nuestro Salvador. Esto nos llega al siguiente punto y es aquel que suple nuestras necesidades. Ver a Jesús como aquel que suple nuestras necesidades. Fíjate lo que dice Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Este verso lo encontramos después de lo que es conocido como la pesca milagrosa, donde no había peces y después pescan multitud de peces, echan las redes, sacan muchos peces, comparten los peces con las arcas que estaban a un lado,
toda la noche habían trabajado, no lo habían hecho, no habían podido sacar ni un pez. Ellos eran expertos pescadores, pero ese día no había pasado nada en absoluto. Llega alguien y se aparece y les empieza a dar instrucciones. Pedro, echa la red. No, Señor, pero pues es que ya lo hicimos toda la noche. Ya trabajamos toda la noche. Pedro, echa la red. Y Pedro siempre, vemos un Pedro necio, pero siempre obediente a la palabra de Dios. Pedro decide aventar la red. ¿Qué sucede? Pescan lo que nunca habían pescado. De hecho, algunos teólogos o algunos escritos mencionan que ha sido una de las pescas más grandes que los discípulos habían mantenido hasta ese momento. Y tú y yo debemos entender esto. De la nada Dios puede hacer algo. Es por eso que Él es quien suple tus necesidades. Empieza a ver a Jesús como aquel que suple tus necesidades. Y es tan importante que entiendas que Él no viene a cumplirte caprichos. Él viene a cumplir, a satisfacer tus necesidades, a suplir tus necesidades. A veces creemos que Dios es una lámpara maravillosa en el cual le decimos, hazme millonario y de la noche a la mañana vas a ser millonario. Para hacer eso tienes que trabajar mucho. Aún Dios puede ayudarte a darte la oportunidad para que empieces, pero tienes que trabajar mucho. Yo siempre lo he dicho, es muy bonito decirle a la iglesia, familia, si tú diezmas vas a ser prosperado. Familia, si tú diezmas, Dios te va a bendecir. Pero si diezmas y no cuidas y eres buen administrador de lo que Dios te ha dado, por más que diezmes, no va a haber bendición en tu casa. Porque así como Dios te protege con su diezmo, pero también protege ese 90%, lo que tú haces con el 90% es el problema que hay muchas veces. Sé buen administrador del dinero. Dios está para suplir tus necesidades, pero debemos aprender a ser administradores de lo que Él nos ha dado y de lo que Él nos ha entregado. Él es quien suple tus necesidades. No hay alimento en casa, de alguna u otra manera Dios va a proveer. No hay ropa para tus hijos, de alguna u otra manera Dios va a proveer. Es que no puedo pagar la educación, de alguna u otra manera Dios va a proveer. Nosotros estábamos en la toma de decisiones de meter a Farita a una guardería o meterla a una escuela, porque nos estábamos dando cuenta que había un retraso en su lenguaje y nos decían el doctor, el retraso en el lenguaje es porque no convive con más niños. Y tomamos la decisión, mi esposa y yo, y sacamos números. Yo, como soy contador, siempre saco números y veo la manera en que de aquí saco esto, de aquí muevo esto, o renunciamos a esto, y empezamos a sacar números, y las cuentas no nos daban para poder pagar la escuela que nosotros queríamos. Y de repente, de la nada, aparece la escuela hoy donde está mi hija, que es el mismo sistema de la escuela donde estaba, con casi los mismos maestros que la escuela donde queríamos meterla, y al final de cuentas costaba la mitad de lo que costaba la otra escuela. Metemos a nuestra niña a la escuela y nos damos cuenta del avance increíble. Pregúntenme si el día de hoy nos ha faltado para poder pagar. Dios ha sido tan fiel que a pesar de tener el mismo ingreso y haber agarrado más gastos, Dios ha suplido esas necesidades. Dios suple nuestras necesidades. Cuando iban a hacer Fara, nos llegaban las personas y nos dicen, empieza a ahorrar porque vienen gastos fuertes, no te va a alcanzar para los pañales y con el sueldo que tienes, y mejor espérense más tiempo. Yo me quedaba callado, yo decía, es que nadie de los que están diciendo esto saben los meses o el año que tardamos con el doctor para que Fara pudiera llegar. Ellos llegan y nomás dicen, pero no saben, si Dios nos mandó a la niña, Dios va a proveer para la niña. Bueno, en ese tiempo no sabemos si iba a ser niño o niño. Yo siempre dije que iba a ser niña, ¿no? Pero Dios iba proveyendo. Al día de hoy no nos ha faltado, al día de hoy hemos podido pagar los doctores, los pediatras, y que vaya que tengo una niña que le gusta enfermarse hasta por ver a la gente. Y bendito Dios, hemos podido suplir todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que suple mis necesidades. He tenido que aprender a ser un buen administrador. Tuve que aprender a la mala, porque yo era de los que llegaba y gastaba, llegaba y gastaba, llegaba y gastaba. Pero al final de cuentas me he dado cuenta que Dios suple mis necesidades siempre. Aquellas cosas que son necesidad, Dios siempre las está supliendo. Nos damos cuenta que Él es quien suple nuestras necesidades.
Entonces, si Él quiere limpiar nuestros pecados, Él quiere romper aquellas cadenas que nos tienen atados, Él quiere salvarnos, Él quiere que podamos sentirnos llenos dentro de nosotros, y aparte Él suple nuestras necesidades. ¿De qué otra manera tenemos que mirar a Jesús? Y aquí es donde tal vez sea un poco más fuerte para muchos de nosotros que tenemos años en el cristianismo. El centurión, dice Lucas 23:47, dice: al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Otras versiones dicen: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estamos viviendo, este verso está hablando del momento donde Jesús estaba en la cruz y había fallecido. Era el último respiro de Jesús. Y el centurión se estaba dando cuenta que a quien habían matado era un hombre inocente, que realmente habían pagado justos por pecadores. Este hombre, este centurión, se dio cuenta que el que habían crucificado realmente era el Hijo de Dios. Realmente era alguien importante en la historia. Y él había visto todo lo que él había pasado desde que salió, desde que llegó al camino que tenía que recorrer hasta la cruz, hasta su último respirar. Y sabes, tenemos que aprender a ver a Jesús sobre todas las cosas. Familia, mi querida familia, dejemos de poner nuestros ojos o nuestra mirada en hombres. Hombres que fallan y que se equivocan. Dejemos de poner nuestra mirada puesta en la iglesia, en las personas. ¿Por qué? Porque yo soy muy honesto. Yo siempre les he dicho, yo me puedo equivocar. Soy una persona, me equivoco a diario. A veces la riego, a veces estoy enojado, estoy molesto, no contesto de la manera correcta. A veces me mandan mensajes y los veo y quisiera contestarlos en ese momento y estoy trabajando. Se me olvida contestarlos. A veces te puedo fallar porque soy un hombre, soy una persona. Y muchas veces dentro de las iglesias cristianas vemos personas poner su fe y su mirada en el hombre, en el ungido de Jehová, el varón de Dios. No pongas tu mirada en el hombre por nada del mundo. Pon tu mirada en la cruz de Jesucristo. Él es el único que no te va a fallar. Él es el único que no te va a lastimar ni te va a dañar. Pon tu mirada en Cristo. El centurión, al ver a Jesús, se dio cuenta y empezó a creer en Él. Yo no sé si ustedes han visto la película en Netflix. Habla de... Se las recomiendo. Realmente yo no soy de andar recomendando estas cosas, pero les recomiendo esta película. Ahorita me preguntan al final el nombre, voy a entrar a buscarla entre los que he visto, ahí debe decir cómo se llama. Pero esta película habla de este centurión y cómo vivió toda la crucifixión. Y aparte, a él le tocó los 3 días, porque a este hombre lo mandaron a buscar el cuerpo de Jesús, cuando supuestamente los romanos creían que había desaparecido. Y lo mandan. Y esta historia no es bíblica. Se los digo, no es bíblica. Pero el pastor anda recomendando cosas no bíblicas. No es bíblica. No viene en la Biblia los 3 días o que él lo buscó. Pero vienen los escritos romanos. En la historia de los romanos, esa se llama la resurrección de Cristo. Esa se llama la resurrección de Cristo. Y estás en la iglesia, hermano. El celular. Dios mío, perdónalos por pecadores. No se crean. Gracias. Fue solamente para ayudar. La resurrección de Cristo, pero menciona la búsqueda de este hombre y cómo fue él encontrándose con la resurrección de Jesús y cómo fue encontrándose con Jesús. ¿Sabes? La única manera de creer en el evangelio siempre es no quitando nuestra mirada de Cristo, no quitando nuestra mirada de Jesús. El hombre te va a fallar, el hombre te va a lastimar, las personas te van a herir, porque al final de cuentas son personas, son humanos. Solamente Dios te va a mantener de pie. Y para tú y yo podernos mantener de pie, necesitamos creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Necesitamos creer en lo que Él hizo. Ver a Jesús y decir, creo en ti. Ver a Jesús y decir, me decido por ti. Ver a Jesús y decir, Él es a quien yo sirvo, Él es a quien yo honro, a Él le entrego mi vida. Ver a Jesús. Todo lo demás, que tengas tu mirada puesta en algunas otras cosas, no te va a servir de nada, porque al final es terrenal.
y todo lo terrenal es pasajero. Cuando pones tu mirada en Jesús, estás poniendo tu mirada en aquello que es eterno y que se mantiene y que es fijo y que va a estar antes de ti y después de ti. A mí me preguntan en mi trabajo, oye, pero a veces que te vemos muy cansado, a veces te invitamos a sacar cura y tienes que estar en el estudio bíblico o tienes alguna consejería y vale la pena eso. Y toda mi vida he dicho que vale la pena. Pero hace poco, estos meses atrás, nosotros tenemos la costumbre de orar. Pero nunca se lo hemos impuesto a nuestra hija. Simplemente vamos a orar y Señor, gracias por este día. Amén. Y un día nos acostamos. Simplemente llega Farah y llega y pone su mano sobre mi esposa y dice, Señor, amén. Y mi esposa se cayó y, no se cayó, es broma. Y te voy a decir algo. Yo siempre he dicho que nunca voy a imponer mi fe en mi hija. Se la voy a enseñar, se la voy a modelar y al final que ella decida. Pero cuando yo vi eso en mi hija y después pone su mano en mí y ora por mí y dice lo mismo, Señor, papá, amén. Y me encanta ver eso porque dije, tantos años han valido la pena tan solamente ver a mi hija que tan chiquita está escogiendo la fe que nosotros decidimos en nuestra vida. Y yo espero que ella siga escogiendo la fe en Jesucristo todos los días. ¿Vale la pena poner tu mirada en Cristo? Vale la pena. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es decisión constante. Es mantenerte firme a pesar de la adversidad. Es seguir caminando a pesar del dolor. Confiando en que Él tiene el control de nuestras vidas. Confiando en que Él tiene el control de quién somos. Y ya para terminar, si me puedes ayudar, Mariana, por favor. Iba a decir Luisca, ¿no? La costumbre. Hebreos 12:2 nos enseña lo siguiente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si ponemos atención y somos muy atentos a los pequeños detalles, nos vamos a dar cuenta que Jesús está en cada situación de nuestra vida. Cuando estabas sentado llorando ahí en tu habitación porque las cosas no te estaban saliendo bien, Jesús estaba consolándote. Cuando terminaste esa relación que te dolió tanto, Jesús estaba consolándote. Cuando te despidieron del trabajo y no hallabas la salida y cómo poder sostener a tu familia, Jesús estaba supliendo tus necesidades. En medio de tu tristeza, en medio de tus lágrimas, Jesús suple tus necesidades. En cada situación de tu vida vas a poder encontrar a Jesús porque Él quiere hacerse presente. No tenemos un Dios indiferente. No tenemos un Dios que dice, estás llorando, pero eres pecador, arréglatelas tú solo. Pero yo te dije que no hicieras eso, pero lo seguiste haciendo, arréglatelas tú solo. No, tenemos un Dios que a pesar de que nos equivocamos, que a pesar de que tenemos errores, Él está con nosotros. Y Él sigue siempre manteniéndonos de pie. Él sigue fortaleciendo nuestra vida. Tenemos un Dios que nos ama. Y en cada área de tu vida Él está presente. En medio de tu dolor, en medio de tu pecado, en medio de tu aflicción, en medio de cualquier enfermedad, Dios está presente para ti. Y puedes acercarte a Él porque tienes que poner tus ojos en Jesús. ¿Cómo no puede? ¿Cuál es la razón o la manera para no volver atrás en nuestro caminar cristiano? Poniendo nuestra mirada en Jesús. Poniendo nuestra mirada en Él. En el autor y consumador de la fe. Todo lo que crees empieza en Jesús, pero termina también en Jesús. Todo lo que crees, tal vez hay tristeza, pero en Él hay gozo. Tal vez hay dolor, pero en Él hay sanidad. Tal vez en este momento no hay paz, no estás teniendo desesperanza, incertidumbre, pero en Él hay paz.
Todo comienza con la decisión de acercarse a Jesús y decirle: Señor Jesús, aquí estoy. Una vez más, a lo mejor eres nuevo en el Evangelio, a lo mejor tienes añales en el Evangelio, pero todos los días tienes que decidirte por Jesús. Todos los días tienes que decidirte porque Él es bueno. Tienes que decidirte porque Él es fiel. Tal vez en este momento no puedo creer en lo que estoy pasando. ¿Dónde está Dios? Tienes que decir, decido creer a pesar de no ver. Decido seguir caminando a pesar de que el camino tiene muchas piedras. Decido seguir adelante. Poner nuestra mirada en Jesús.